Abre tu mente, supera el tabú. Mi nombre es John Pablo Ardila y hoy vengo a hablarles de algunas de las perspectivas relacionadas con la legalización del aborto en Colombia. Para comenzar, demos algunas definiciones. Aborto se define como la interrupción voluntaria del embarazo. Existen dos clases. Por una parte tenemos los inducidos, que pueden ser dependiendo de si cumplen con algunas condiciones de salubridad y seguridad, y si la práctica personal calificado se considerarían legales, o ilegales e inseguros si incumplen alguna de estas dos condiciones. Los espontáneos, por otra parte, son aquellos que ocurren de manera natural, sin intervención de la voluntad de la mujer. Existen quienes están a favor de la legalización del aborto, pero también existen quienes están en contra. Quienes están a favor argumentan que se deben respetar los derechos a la autonomía corporal y a decidir sobre si se requiere la maternidad y se acepta o no, bajo ciertas circunstancias y ética personal de las mujeres. También argumentan algún tipo de concepto científico como el momento de viabilidad del feto. Consideran que el aborto seguro es una medida que ayuda a mejorar la calidad de vida de las mujeres y a evitar el sufrimiento causado por malformaciones, por ejemplo, de los fetos. Reduce riesgos en la salud y en la mortalidad de las mujeres. También previene consecuencias no deseadas como los embarazos, la pobreza, la mortalidad infantil y problemas psicosociales. Quienes están en contra, por su parte, consideran que es un sinónimo de quitar la vida, por lo tanto sería un homicidio. Se basan en creencias morales y religiosas donde la vida se considera un bien sagrado, por lo tanto el aborto sería un pecado y un crimen. Consideran que el derecho a la vida lo tiene el feto desde el momento mismo de la concepción sin tener en cuenta la edad gestacional, y lo consideran sinónimo del derecho a la vida del no nacido o a la protección a la vida inocente. Consideran que las mujeres que se practican abortos tienen efectos emocionales y psicológicos en detrimento de su salud mental futura. Actores como los colectivos feministas están a favor de la legalización del aborto, o el personal de la salud, médicos y enfermeros, mientras que en contra destaca la Iglesia como actor social en contra de la legalización del aborto. Los políticos, por su parte, generalmente adoptan posiciones intermedias. No les gusta abordar el tema de frente porque puede representar pérdida de caudal electoral o de simpatizantes. Si hablamos de cifras, podemos decir que para los últimos 20 años las tasas de mortalidad materna por aborto por cada 100.000 nacidos vivos tuvo dos picos, uno hacia 2010 y el otro hacia 2021, y en el último trienio ha incrementado de manera significativa. Si hablamos de los casos de aborto ilegal a nivel mundial, podemos decir que llegan a los 20 millones al año, mientras que de esos 20 millones ocasionan más o menos 78.000 mujeres muertas o fallecidas. A nivel de Colombia, de acuerdo con cifras de Médicos Sin Fronteras, se considera que existen más o menos 400.000 abortos al año, lo que significaría que se practican 1.112 diarios. Desde el ámbito jurídico podemos decir que existen dos sentencias que hablan del tema del aborto y lo que restringe el Código Penal. La primera es la C-35 de 2006, en la cual se estipularon tres causas para las cuales era legal el aborto. La primera, cuando pone en peligro la vida de la madre o su salud. La segunda, cuando viene con una grave malformación del feto que puede hacer inviable su vida. Y la tercera, cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial o una transferencia de óvulos fecundados que no ha sido consentida, o del caso de incestos. La sentencia C-155 del 2022, por su parte, coloca un límite a la edad gestacional en la cual se considera el aborto legal y dice que es hasta las 24 semanas. Y lógicamente conserva para cualquier edad las tres causales de la sentencia anterior. El Código Penal establece penas de 16 a 54 meses para la mujer que se practique el aborto ilegal, y en caso de que sea hecho en contra de la voluntad de la mujer o en una menor de 14 años, se consideran penas de 4 a 10 años. A manera de conclusión, podemos decir que el debate jurídico se centra en torno a los derechos de la vida del feto por una parte y los derechos de las mujeres por la otra. Adicionalmente, se considera que la penalización total del aborto considera a las mujeres únicamente instrumentos de reproducción, lo cual las cosifica y en términos de derechos las limita, inclusive las obliga a practicar el aborto bajo condiciones inseguras o de manera clandestina, y esto se convierte en un problema de salud pública.
Para terminar, la Corte Constitucional adoptó una posición intermedia que tiene en cuenta tanto los derechos de las mujeres mencionados, como que la criminalización o la penalización ha sido ineficaz, injusta, incluso discriminatoria con grupos de poblaciones como mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente, uno debe proteger la vida en términos de la gestación gradual o según la etapa del embarazo, y por lo tanto pueden existir medidas alternativas para proteger este bien jurídico. En ese orden de ideas, ordenó al Estado colombiano promover políticas con un enfoque de género que benefician a este grupo de mujeres vulnerables. ¿A favor o en contra? ¿Usted qué opina? El debate sigue abierto. Muchas gracias.